Bueno, retomamos entonces, conectamos de nuevo. ¿Alguna pregunta que haya quedado, algo que no haya quedado claro? Bueno, la hora anterior, mientras estaban conectando, yo hice simplemente una contextualización a partir de la historia de la investigación, pero eso lo pueden encontrar en cualquier libro y cualquier introducción, ¿no es cierto? Por eso he preferido ir directamente al texto, ¿no? Pero un poco la introducción sobre las investigaciones acerca del Deutero Isaías y las opiniones que había. Pero me interesa que nos metamos en el texto y entonces hemos empezado con estos dos primeros versículos, la primera unidad del prólogo, y nos hemos dado cuenta que deberíamos cambiar el modo como se traduce habitualmente en las Biblias, y en vez de consolar, que a nosotros nos dice eso una cosa meramente emotiva, podemos poner convencer, ¿no? Convencer a mi pueblo, ¿no? Convencer a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y en vez de hablar al corazón, que también nos suena romanticón, vamos a traducir como corresponde, porque el corazón no es la sede de los sentimientos, sino de los pensamientos y de las decisiones. Entonces, persuadir a Jerusalén, gritarle, y vamos a ver qué es lo que hay que gritarle. Ahí viene el contenido ahora, ¿no? La acción es esta, la acción que se pide, esta misión que parece darse. Ahora, ¿el contenido cuál es? ¿Qué es lo que de qué hay que convencerlo? ¿De qué hay que persuadirlo? Y dice, ya se ha cumplido su milicia. La palabra aquí es la palabra tzabá. Tzabá viene tzebaot, ejército, no es el servicio militar o el trabajo forzado. Un trabajo forzado que uno se ve obligado a realizar como pena por alguna deuda, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no es estrictamente hablando una esclavitud, pero sí son años que yo trabajo sin ganar nada para otro, para pagarle una deuda que había contraído con él. Entonces la milicia o el trabajo forzado, ¿no? Y dice que ya se ha cumplido. El verbo es el verbo milé, el verbo llenar, complementar, se ha completado. Se ha completado el tiempo en que tenías que trabajar obligadamente como trabajo forzado, ya está. Entonces, primero. Y después dice, habla de aquí de awon, culpa. Pero el verbo que usa es un verbo que es satisfacer, en el sentido, ya está pagado, ya está ya satisfecho por tu culpa, ¿no? Has pagado, ya ha sido, entonces es un verbo de uso cultual. Cuando uno ofrece un sacrificio como satisfacción por una culpa. Entonces, incluso el mismo sacrificio suele llamarse culpa digamos, metonímicamente, porque es el sacrificio que se ofrece por la culpa. Entonces ya ha sido aceptado el sacrificio que has ofrecido por tu culpa, ¿no? Ya has satisfecho, o ha sido aceptada la satisfacción que has ofrecido por tu culpa. Aquí entonces el tercero es el que causa un poquito más de problema, porque la traducción habitual dice, ya has recibido de mano del Señor castigo doble por todos sus pecados. Yo no sé de dónde sacan los traductores semejante traducción, porque el texto, ¿cómo dice? A ver, la traducción, otra traducción diferente, si tienen por ahí. Castigo doble por todos sus pecados. Ajá, has recibido de mano del Señor castigo doble por todos sus pecados, ¿dice verdad? ¿Otra traducción por ahí? ¿Igual? Sí. Bueno, sin embargo, en el hebreo dice, la queja miyad Adonai kiflaim bechol hatuteha. Dice, que has recibido, la kaj es recibir, es verdad, miyad Adonai, hasta ahí estamos bien, de mano del Señor, pero en ningún lugar dice castigo. Dice simplemente kiflaim. Kiflaim es una forma dual, que podría ser 2 puñados, el doble, ¿no es cierto? 2 puñados
ya tiene las manos llenas, no puede recibir más, tiene 2 puñados, o ha recibido dos palmos. Es decir, es una forma dual, igual que en el griego, en el hebreo también hay singular, plural y dual. Aquí entonces ha recibido el doble de todos sus pecados, literalmente. Ha recibido el doble de todos sus pecados. Ahora, decir que ha recibido castigo doble por todos sus pecados, es porque exagerado Adonai, ¿no es cierto? Se le ha ido la mano. Pero en ningún lugar hace pensar eso. Aquí dice que se ha cumplido, que ha estado satisfecho y que ha recibido el doble de sus pecados. El doble de sus pecados habría que entenderlo como el reflejo de sus pecados. Es decir, lo que correspondía por sus pecados. Y es como la acción de gracia. Todavía no hay acción de gracia, pero hay un anuncio aquí. Lo que hay que hacer es persuadir, convencer, decirle bien fuerte a Jerusalén algo. ¿Qué es lo que hay que decirle? Que ya el tiempo de su milicia, de su servicio forzado, de su trabajo forzado, ya se ha cumplido. Ya está. Que el tiempo, que la culpa que había cometido ya ha quedado satisfecha, ya ha sido aceptado el sacrificio ofrecido por su culpa. Y que ha recibido de mano del Señor el doble de sus pecados, lo que correspondía, el reflejo de sus pecados, la consecuencia de sus pecados. Vale decir, basta de sufrir, pare de sufrir, ya está. Ya está, ¿cierto? Ya está, ya se ha cumplido. El tiempo que había que cumplir de servicio forzado, ya se ha cumplido. El sacrificio porque ofreció por tu culpa, todo esto que has sufrido, ya está. Ya está. No sigas sufriendo. Pues ya está suficiente. Se terminó el tiempo del castigo. Se terminó el tiempo de la expiación. Se terminó. Esto es una buena noticia, ¿verdad? Empieza un tiempo totalmente nuevo. Ahora, por la repetición, fíjense que una cosa interesante del hebreo, de la literatura hebrea, especialmente en la poética, es este recurso al paralelismo. Normalmente se dice de 2 maneras la misma cosa y queda mucho más claro porque se complementan una y otra. Aquí no solo se dicen 2 veces, sino 3. En Isaías muchas veces aparecen triples, no dobles solamente, no binomios, sino trinomios, ¿no? Entonces, convencer, persuadir, decirle bien fuerte, gritarle. Ya se ha cumplido su tiempo de servicio forzado, ya se ha satisfecho por su culpa, ya ha recibido de mano del Señor lo que correspondía por sus pecados. Para no indicarle al Señor una exageración que se le ha ido la mano en el castigo, ¿no? Bueno, así se abre el libro. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque ¿qué dice después? Porque se ve que no va a ser tan fácil convencerlo a Jacob de eso. Porque hemos escuchado que hace rato Jacob decía, ¿qué decía? 4:40-27. El Señor se le oculta mi camino. Al Señor se le oculta mi camino, no tiene en cuenta mi causa, no se ocupa de mí. Porque pesa sobre ellos la culpa todavía, ¿no? Ha sido tan fuerte la catequesis deuteronomista ahí, ¿no es cierto? Que Dios te va a castigar porque te has portado mal, ¿no es cierto? Porque no has cumplido la alianza, entonces te caen todas las maldiciones del capítulo 28 del Deuteronomio. Entonces, tan fuerte que es, yo no soy digno del amor de Dios, yo soy una porquería, una basura, me he portado pésimamente con él, eso dice el pueblo, Jacob, Israel. Por lo tanto, entonces, por eso estoy donde estoy en el exilio. Eso es lo que yo me merezco. Entonces, el problema más gordo de esta gente es que piensa que si nosotros estamos en Babilonia, en el exilio, es una de 2. O porque Dios no puede salvarnos, Yahvé no puede salvarnos, Marduk es más Dios, es más macho que nuestro Dios, ¿cierto? Más fuerte que nuestro Dios. Por eso le gana a nuestro Dios, por eso nosotros estamos en el exilio. Nuestro Dios no puede salvarnos. O bien sí puede salvarnos, pero no se le da la divina gana, porque nosotros no somos desgraciados, no quiere saber nada con nosotros. Entonces, si estamos en el exilio es porque o Dios no puede salvarnos, Yahvé no puede salvarnos, o no quiere salvarnos. Todo el trabajo de Deutero Isaías va a ser convencer a sus destinatarios de que Adonai puede salvarlos, porque es mucho más Dios que todos los dioses, más aún es el único Dios que merezca tal nombre. Y segundo, que Dios quiere salvarnos. Sigue siendo vuestro Dios. Y a vosotros os sigue llamando mi pueblo.
Bueno, ven cómo, por eso decía yo que es como una abertura, porque todos los motivos están densamente presentes, condensados en esta primera parte. Pero vamos a ver que hace falta un poquito más de esfuerzo, ¿no? ¿Qué dice 3.5? Vamos a leerlo entero. Versículos 3 al 5. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Eso, hace falta preparar un camino para que el Señor pueda llegar. Pero, ¿dónde hay que prepararlo? En el desierto. Por definición, si algo falta en el desierto, falta agua también, pero fundamentalmente falta camino, ¿verdad? Lo mismo por cualquier lado porque no hay camino. En el camino, en el desierto, preparar un camino, un sendero para nuestro... El que tiene que pasar es Dios, no el pueblo, sino Dios, para llegar al corazón del pueblo. Sí. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Bueno, entonces, se trata de abrir un camino en el desierto, se trata de aplanar todos los obstáculos, montes y colinas, hay que bajarlos para que el camino ese llegue. Se trata no de una labor de ingenieros en camino, ¿no es cierto? No es de ingeniería civil, no son obras de vialidad, ¿no es cierto? El camino aquí es justamente, ya hemos leído en el 40:27, que mi camino no lo tiene en cuenta el Señor, es decir, el camino es la forma de vivir o la forma de pensar. Vamos a leer nosotros en el capítulo 55, al final, vuestros caminos no son como mis caminos, vuestros pensamientos no son como mis pensamientos, ¿no es cierto? Es la manera de pensar, la manera de vivir, de comportarse. Entonces, preparar un camino. Aquí se habla de camino y se habla de una voz que dice eso. Vamos al versículo 6 al 8. Tu voz dice, grita, y digo, ¿qué he de gritar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahvé, pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Bueno, ahí está la gran tesis del libro, es esa, ¿no? La palabra del Señor está firme, dice, para siempre, ¿verdad? Está siempre vigente, es siempre válida, no se desdice. Su palabra sigue siendo eficaz. El tema de la palabra de Dios, así como aparecía el tema de los caminos en el epílogo, en el prólogo, ¿no es cierto? Preparar un camino, en el 55 vuelven a aparecer los caminos. Así también este tema de la palabra, ¿no? La palabra que permanece firme. En el 55 dice, así como la lluvia y la nieve que caen del cielo no vuelven allí sin haber producido primero la semilla para el sembrador y el pan para el que come, así también será con mi palabra, no volverá a mí vacía sin antes haber cumplido aquello para cual la he enviado. La eficacia de la palabra. Fíjense que al principio y al final del libro, entonces en el prólogo y en el epílogo, abrazando el conjunto del libro, la palabra eficaz del Señor. Esa palabra que viene dicha por la voz del profeta, ¿verdad? Bueno, todo el libro contiene eso. Vamos a los versículos 9 al 11, donde termina el prólogo. 9 al 11. Súbete, Sión, a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz, para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá. Aquí está el Dios de ustedes. Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida su rebaño.
levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Bueno, entonces estos versículos 9 al 11 se vinculan fundamentalmente con los primeros. Otra vez habla de una tarea que hay que realizar mediante la palabra. Sube a un alto monte, alegre mensajero de Sión o alegre mensajera Sión, de acuerdo a cómo se... levanta tu voz, alegre mensajero de Jerusalén, o para Jerusalén, o alegre mensajera Jerusalén. Ahí hay una dificultad de interpretación porque hay que ver si mensajero o mensajera cómo está relacionado con Sion y Jerusalén. Si es a Jerusalén y Sion a la que le llama mensajera, o si el mensajero tiene algo que decirle a Jerusalén y Sion. Por el contexto yo me veo inclinado a traducir como objeto, es decir, alegre mensajero para Jerusalén, para Sion. ¿Por qué? Porque normalmente Sion, Jerusalén y las ciudades de Judá normalmente en la Biblia aparecen en el mismo nivel. Jerusalén y Judá, lo hemos visto al principio, ¿no es cierto? Y no Jerusalén para Judá, sino como el país y la capital. Entonces, el alegre mensajero, el término es un término muy específico que se usa, que es mebaser, el verbo biser, otra vez en la forma intensiva, que significa el que pregona, el pregonero, el que hace una proclama oficial, ¿no es cierto? En países del Medio Oriente antiguo, incluso en la Europa medieval y todo eso, es decir, el rey enviaba a un pregonero, tocaba la trompeta, y leía un pregón, una proclama, un decreto, mediante el cual el rey proclamaba, decretaba, anunciaba algo importante desde el punto de vista político, cambiaba la situación de la gente, ¿verdad? Entonces, un pregonero es un oficial, es una tarea oficial. Dentro de un reino existe el oficio del pregonero, del que proclama oficialmente una noticia, ¿no? En la Biblia hebrea, este término normalmente se usa para aquel que anuncia cosas buenas noticias, ¿no? De hecho, y precisamente porque anuncia buenas noticias, merece recibir una recompensa porque ha anunciado buenas noticias, ¿no? Entonces, mebaser en masculino, mebaseret en femenino, pero la forma femenina puede ser como la forma su señoría, ¿no es cierto? En un juez, ¿no es cierto? No es que sea una mujer, sino que puede ser un varón y sin embargo es su señoría, o su excelencia, o su eminencia, ¿no es cierto? Es decir, los nombres de oficios suelen tener la forma femenina, que es la forma que especifica más, no es cualquier mensajero, sino el gran mensajero, el pregonero, ¿no? Así como Coelet, ¿no es cierto? Es una forma femenina y sin embargo es él que predica en la asamblea, o Soferet, que es el término con el que se denomina a Esdras. Sofer sería el escriba, y sin embargo Esdras se llama Soferet, la forma femenina, porque es el gran escriba, no cualquiera que toma notas, sino el secretario de Estado. Una cosa es el secretario, otra cosa es el secretario de Estado, ¿no es cierto? No cualquier secretario, ¿no es cierto? Entonces, así también aquí el mebaser. Lo que anuncia es la besorá, normalmente, ¿no? De ahí besorá, que significa la buena noticia que se anuncia e incluso también la recompensa por la buena noticia que da, ¿no? De ahí viene el evangelio, en el griego la traducción de besorá, ¿no? En castellano hay una albricias viene por el árabe, albricias, por el árabe tiene la misma raíz, ¿no? Albricias, ¿no? Buenas noticias, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que anunciarle? Dice, ahí está vuestro Dios, está llegando. Entonces lo que anuncia aquí en el prólogo, la visión que tiene que anunciar el pregonero a Sion, a Jerusalén y a la ciudad de Judá, le tiene que anunciar que ahí está llegando Dios. ¿Con qué imagen lo pintan a Yahvé ahí? Veamos cómo son los rasgos. Eso es importante ver. Con poder. Dice que llega con poder
Su brazo manda. Su brazo manda. El brazo es el signo del poder de un militar, de un soldado. No tiene que arremangarse, desnudar el brazo para empuñar la espada, ¿no? El brazo. ¿Qué más? El premio lo acompaña. Su recompensa, su premio lo acompaña. ¿Qué más? Como un pastor, por ejemplo. Como un pastor apacienta su rebaño. Ajá. ¿Y qué hace el pastor este? Lleva sobre su pecho a los corderos. Eso, carga en su regazo a los corderitos y cuida a las recién paridas. Fíjense que se trata, la imagen es la imagen de un guerrero y la imagen de un pastor a la vez. Es decir, con la fuerza y la ternura de uno que puede defender a los de adentro de las agresiones de afuera y puede cuidar con ternura sobre todo a los más débiles de adentro. La imagen del guerrero y del pastor son las imágenes típicas del rey. El rey. Aquí entonces este versículo 10 y 11 está pintando a Yahvé con los rasgos de un rey. Ese anuncio de 9:10 es el que aquí se anuncia y se torna realidad en 52, 7 al 10. Vamos a leer 52, 7 al 10 para que veamos cómo se cierra el arco que aquí se abre. Aquí se abre un arco que se cierra en 52, 10. De 7 a 10. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Eso, aquí se le daba la orden de que vaya a un alto monte a anunciar al mensajero. Y allá se lo ve y alguien dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, ya reina tu Dios. Eso, ya ha comenzado a reinar tu Dios. Ahí está, se cierra el arco que se abría allí, ahora se cierra en 52:7. Sí. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Estallen en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Eso, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. ¿Está, no es cierto? Bueno, entonces, aquí en este momento parece cumplirse aquello que se daba la orden de hacer allá. Entonces aquí parte el mensajero recibe la orden, el encargo, y aquí en 52 que acabamos de leer, realiza el encargo y dice, aquí está, ya ha llegado, ¿no es cierto? Nuestro Dios ha comenzado a reinar, ¿no? Malach Eloheja, ¿no es cierto? Tu Dios ha comenzado a reinar. Preguntan ahí qué traducción uso. Estábamos usando la traducción de la Biblia de Jerusalén, pero la que yo estoy haciendo aquí, esta es traducción mía. Es de aquí. No uso ninguna traducción de otros, sino que la voy modificando, ¿no? La Biblia del Padre Jorge, eso. No, la Biblia es esta, la traducción. Sí, sí. Yo he trabajado en mi tesis doctoral sobre eso, por eso tengo fundamento para traducir. Esos son los textos que he trabajado para la tesis, ¿no? Bueno, entonces, esta cuestión del prólogo ya da un poco el programa que se va a desarrollar a lo largo del libro. Como ven, hemos hecho referencia a los cumplimientos de esto. Vamos a ver cómo se da. Entonces, todo el libro va a ser la realización de esta tarea de aquel que va a intentar convencer a sus destinatarios de esto que decíamos, ¿no? Ya se ha cumplido su tiempo de servicio, ya se ha pagado su culpa, ha sido satisfecha, ha quedado satisfecha la culpa, se ha aceptado el sacrificio que se ofrecía para expiar la culpa y ha recibido de manos del Señor castigo doble por todas sus... ha recibido el Señor lo que correspondía por todos sus delitos, sus pecados, ¿no? Aquí usa awon y aquí usa, en cambio, hatá, que son dos términos para hablar del pecado, ¿no?
Nosotros hemos visto en el propio Isaías usado otra, Peshach, que es el pecado como rebelión. Awon es como maldad y Hatá es como error, ¿no? Como pifiada, digamos así, ¿no es cierto? Un error. Entonces son tres dimensiones del pecado. Bien, después del prólogo entonces podemos empezar a leer. Vamos a ver qué dice. Nosotros habíamos empezado por el versículo 27. No podemos leer entero todo, pero vamos a empezar, volver al 27 y vamos a ver qué respuesta le da aquí Dios a Jacob Israel. ¿Por qué dices Jacob y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza de quien no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Despliegan alas como las águilas. Corren y no se agotan. Avanzan y no se fatigan. Bueno, entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Ese Dios que ustedes creen que los ha olvidado, los sigue teniendo presente. No se ha cansado, no se ha agotado, no se le han acabado las fuerzas. No es, muchas veces dice, ¿es acaso demasiado corto tu brazo para ayudarnos? ¿No? Dice el Salmo. Bueno, este Dios es un Dios fuerte, ¿no? Dice, hasta los jóvenes se les acaba el vigor, pero a nuestro Dios no. Y entonces a los que confían en Él, les crece el vigor, les crece la fuerza, les crecen como si fueran águilas, les crecen alas y se pueden elevar a las más grandes alturas, ¿no? Cansados y agobiados. Aquí es la cuestión de la invitación de Jesús en el Mateo y en Lucas, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, son el mismo binomio que aparece aquí, ¿no? Entonces la respuesta a Jacob Israel, la primera respuesta viene aquí, entonces para animarle a este Jacob Israel que parece desanimado, pensando que quizás Dios se ha olvidado de él, ¿no es cierto? Enseguida, fíjense que este texto está en el corazón de esta polémica sapiencial, ¿no? Fíjense cómo empieza el 40:12. ¿Quién ha medido a puñados el mar? ¿Quién ha calculado a palmos la dimensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una nega el polvo de la tierra? ¿Quién pesó con la balanza romana los montes? ¿Quién abarcó el Espíritu del Señor? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Quién le aconsejó? Es decir, ¿quién hay como el Señor que haya hecho todas estas cosas, ¿no? Dice, el Líbano no basta para leñas y en sus animales como holocausto, las naciones son nada ante él, las considera como nada y vacío. ¿Con quién asemejaréis a Dios? ¿Qué semejanza le aplicaréis? Versículo 18. Fíjense que nosotros vamos a encontrar en el texto muchas veces insertados algunos versículos y después vamos a encontrar un texto bien desarrollado en 44, 9 al 20. Vamos a encontrar en diversos momentos, algunos mechados, algunos textos de este tipo, que dice así. Versículo 40, versículo 19 y 20. Vamos a leer. 40, 19 y 20. El fundidor funde la estatua, el orfebre con oro la recubre y funde cadenas de plata. Sí. El que presenta una ofrenda de pobre escoge madera incorruptible, se busca un hábil artista para erigir una estatua que no vacile. ¿De qué está hablando? En medio de la polémica sobre la grandeza de Dios y demás, aparecen, dice, ¿con quién me asemejaréis? ¿Qué semejanza me aplicaréis? ¿Quién podrá ser parecido a mí?
Y los versículos 19 y 20, ¿de qué hablan? De la fabricación, eso, la fabricación de imágenes destinadas al culto. Es decir, imágenes de Dios. ¿Cómo se le ocurre? Dice, ¿cómo, qué cosa van a hacer que se te parezca de lejos a mí? Dice Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo se les ocurre pretender fabricar imágenes de dioses? ¿No es cierto? Entonces inserta ahí versículos 19 y 20, dentro de la polémica, dentro de su razonamiento, dentro de su argumentación acerca de la grandeza incomparable de Dios, pone precisamente por eso es irrepresentable. Nadie puede hacer una imagen de Dios, salvo Dios mismo. Y de hecho Él se hace una imagen. En el libro del Génesis dirá que es el hombre. El Deutero Isaías dice que es Israel. En Israel se va a reflejar su gloria, no en los ídolos, ¿no? Entonces después la polémica va a decir que estos fabricantes de estatuas sagradas, porque en Babilonia sobre todo hay todo un culto a las imágenes, hay ritos para consagración de las imágenes, ¿no es cierto? El rito de apertura de boca, que se llama, ¿no? Se le abre la boca, se abre la boca del Dios, ¿no es cierto? Y se le rinde culto. Bueno, aquí va a decir que estos fabrican imágenes e intentan darle gloria humana, Tiferet Adam, dice, ¿no? Esplendor humano. El orfebre o el artista intenta infundirle a la imagen, a la estatua, el esplendor que tiene el ser humano. Y en cambio Dios dice que Él se ha formado a Israel, lo ha modelado, y que en Él se va a reflejar su gloria. Usa el mismo verbo pa'ar. Tiferet es el sustantivo, el verbo piquero, pa'ar. Bueno, entonces para que veamos cómo se explican estos trocitos que aparentemente estarían fuera de lugar, como digresiones metidos ahí en medio de la argumentación, no, están perfectamente bien puestos. Porque están añadiendo a la argumentación otro argumento más, a la discusión otro argumento más, que es la imposibilidad de hacer cosas semejantes a Dios, estatuas semejantes a Dios. Bueno, vamos a ver, después de esta respuesta primera, vamos a ver que a lo largo del Deutero Isaías hay algunos textos muy importantes en los cuales se produce como una transformación del otro. Hemos dicho que a la lamentación le corresponde, la respuesta divina a la lamentación de Jacob e Israel le corresponde como respuesta divina un oráculo de salvación. En la forma típica del oráculo de salvación comienza con un no temas, ¿no? Al tirá o al tiraí, ¿cierto? Si es femenino, al tirá, no tienes por qué temer, no temas. Y después viene la expresión principal formulada en un captades, en un perfecto profético, digamos, ¿no? Que en el caso incluso viene hasta subrayado con una partícula deíctica, es decir, algo que indica que en el presente está aconteciendo. Vamos a ver el ejemplo en los primeros 3 oráculos que se dirigen a Israel. 41:8. Vamos a ver. Fíjense que vamos a leer 41 enterito. Primero empecemos con el principio para que veamos el contexto. Capítulo 41, así vemos el contexto del capítulo 41. Sí. Hacedme silencio, islas, y renueven su fuerza las naciones. Alléguense y entonces hablarán, reunámonos todos a juicio. ¿Quién ha suscitado de oriente a aquel a quien la justicia sale al paso? ¿Quién le entrega las naciones y a los reyes abaja? Conviértelos en polvo su espada, en paja dispersa su arco. Les persigue, pasa incólume, el sendero con sus pies no toca. ¿Quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio,
yo Yahvé el primero, y con los últimos yo mismo. Ved islas y temed, confines de la tierra y temblad, acercaos y venid. El uno ayuda al otro y dice a su colega, ánimo. Anima el fundidor al orfebre, el que pule a martillo al que bate en el yunque, diciendo de la soldadura, está bien. Y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. Y tú, Israel... Hasta ahí no. Entonces, primero el texto comienza con una convocatoria. Está convocando a un juicio. Está en la convocatoria a un juicio. Es decir, hay una querella. Esa querella se establece aquí. Dice, ¿a quién convoca? ¿A quién está convocando? A las naciones, ¿no? Dice, naciones que se acerquen y hablarán. Escuchadme en silencio. Islas son las costas más lejanas en el occidente. Y esperad mi reprensión, naciones que se acerquen y entonces hablarán, comparezcamos juntos a un juicio. Es una querella contra las naciones del mundo, ¿no? Los países paganos, ¿no es cierto? Y aquí lo que está en discusión es quién es el Señor de la historia, porque se ha oído, se ha leído en los diarios, se ha visto en las redes sociales que hay un soberano nuevo, un general que está obteniendo un montón de victorias y éxitos tras éxitos y tras éxitos, y que ya se sacó de encima el yugo del general Medo que lo gobernaba y ahora se ha hecho señor de los medos y los persas y acaba de ganar la batalla y quedarse con toda la riqueza del reino de Lidia. Ha vencido a Cresos en su territorio, el rey proverbialmente más rico del mundo, y sigue avanzando, año 550. Se oyen esas noticias, ¿no? ¿Quién será el Dios que lo patrocina? ¿Quién es el Dios que le abre camino? ¿Quién será ese Dios? ¿Quién será ese Dios? Dice, lo oyeron las islas y temblaron y se pusieron a fabricar ídolos. Ahí de nuevo, versículos 6 y 7, otra vez se insertan dos versículos que tienen que ver con la polémica contra los fabricantes de ídolos, pero que forma parte de la discusión, en este caso no sapiencial, sino judicial, sobre quién es el que tiene derecho, quién es el que tiene los derechos aquí sobre Ciro. Se está hablando de Ciro, no se lo han nombrado. Todavía no se lo han nombrado, pero los que conocemos la historia sabemos que está hablando de él. ¿Quién es este a quien las victorias le salen al encuentro? Parece que, dice, anda tan ligerito, parece que no tocaran el camino los pies, ¿no? Porque se le abren los caminos, se le abren ya vamos a ver más adelante, se le abren las puertas, se le caen los barrotes, porque pasa a él, parece que sin esfuerzo, ¿no? ¿Quién es? Aquí está la discusión, ¿quién es? ¿Y cómo se va a demostrar quién es el Dios que está detrás de los éxitos de Ciro? A ver, ¿cuál de los diosesitos de ustedes los ha anunciado? A ver, ¿quién había anunciado esto desde antes? Papá, yo, Yahvé, ¿no es cierto? Yo soy quien lo dije hace tiempo. No está en juego aquí la capacidad de predicción, sino que la predicción es la prueba de que es él quien lo ha ejecutado. Yo he dicho que lo iba a hacer y lo he hecho. Podía decirlo de antemano porque yo lo iba a hacer. Los otros dioses, a ver, que traigan unos testigos, a ver, ¿qué otro Dios lo había dicho? Ninguno, ¿verdad? Porque ninguno de ellos lo ha hecho, y sencillamente porque ninguno de ellos es Dios. Y ahí es como que se sigue la voz esa que... Claro, aquí es Yahvé mismo quien habla. En 41.1 es Yahvé, Adonai, quien convoca a las demás naciones. Y entonces está dirigiéndose a las demás naciones. Y de pronto, en el versículo 8, después de haber dicho que las islas lo vieron y temblaron de miedo, ahora se vuelve y dice, y tú, Israel, pero tú, ¿no es cierto? Pero tú, Israel, eres mi siervo. Es decir, estos tontos tienen miedo, pero vos no. Vos no podés tener miedo, porque vos sos mi siervo. ¿Me explico? Ven cómo en el contexto judicial aparece ahora, pero vos no tengas miedo, ¿no? Pero tú, Israel, eres mi siervo. Jacob, vamos a leer versículo 8 y siguiente. Pero tú, Israel, mi servidor, Jacob, a quien yo elegí,
descendencia de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y llamé de las regiones más remotas. Yo te dije, tú eres mi servidor, yo te elegí y no te rechacé. No temas, porque yo estoy contigo. No te inquietes, porque yo soy tu Dios. Eso, ahí están los rasgos del oráculo de salvación. No temas. Y la fundamentación es, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Ajá. ¿Qué más? Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Sí, quedarán avergonzados y confundidos los que se esfuerzan contra ti. Serán como nada y desaparecerán aquellos que te desafían. Buscarás, pero no lo encontrarás a aquellos que te provocan. Serán como nada, absolutamente nada, los que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano. Ahí no, el versículo 13, ¿verdad? Entonces, este es un primer oráculo de salvación. Y entonces se dirige a Jacob Israel, le dice, tú eres mi siervo. Entonces, aquí el siervo, el Eved, es Jacob Israel. Siervo es una palabra correlativa con otra. Uno es siervo de un señor, ¿verdad? De un señor, claro. Quien dice siervo dice que es siervo de un señor, es de un Adón. Yo soy un Eved de un Adón. Adón. Por eso cuando hablábamos de Isaías, ¿se acuerdan? He visto a mi Adón, a mi señor, Adonai, ¿no? Entonces, siervo dice señor. Entonces, Adonai se presenta, Dios se presenta como el Adón de este siervo. Fíjense que siervo a nosotros puede que nos diga, bueno, pobrecito, un esclavito. Pero no es lo mismo ser un esclavo doméstico, un siervo de un campesino, que ser el siervo de un rey. ¿Perdón? Claro, que ser el siervo de un rey, que puede ser un ministro, ¿no? Siervo, minister, es la traducción también, ¿no es cierto? Ministro, sí, puede ser un señor muy importante. Ministro significa servidor, siervo. Pero depende de quién. Entonces, depende de quién sea el Adón, entonces la importancia del Eved. No es siempre, Eved, siervo, no significa siempre pobrecito, esclavo, pobre y oprimido. Muchas veces puede ser un título de nobleza, un título de grandeza. Entonces, un siervo del Señor. Aquí le dice, tú eres mi siervo, hijo, descendiente de Abraham, y descendiente de Abraham, mi amigo. Amigo en el sentido fuerte de la Biblia es un aliado, alguien que, por ejemplo, se dice que David era amigo del rey de Tiro, no es que iban a jugar al fútbol los sábados, sino que eran aliados en el campo internacional, ¿no es cierto? Entonces era más, no es simplemente una amistad a nivel emotivo, sino un vínculo jurídico. Entonces, siervo de mi amigo Abraham. Bueno, aquí entonces, al primero que se le llama siervo y al único que se le llama siervo es a Jacob, Israel. Entonces, una entidad colectiva, recapitulada, personificada en la persona de Jacob, Israel, a él se le llama, tú eres mi siervo. Y fíjense ahora la transformación que va a haber con el siervo en el segundo oráculo de salvación. Vamos a ver qué le dice ahí, 14-16, sus 3 versículos. No temas, gusano de Jacob, gente de Israel, yo te ayudo, oráculo de Yahvé. A ver, fíjense, dice gusanito de Jacob, cosita de Israel, traduce la. Es decir, es poca cosa. Uno podría por el acádico traducirlo como oruga también, gusano y oruga, por un paralelismo, pero también es poca cosa, es decir, un número exiguo de personas, así que han quedado escasitos, poquitos.
De todas maneras, es siempre una indicación de algo débil, escaso, pobre. Y como un gusano, ¿no es cierto? Un gusano no lo puede aplastar al gusano. ¿Qué puede hacer un gusano? Bueno, un gusanito no hace mucho, puede comerse una planta de poquito, ¿verdad? Si son muchos ya es otra cuestión. Pero poca cosa, gusanito, ¿no? Pero gusano es la expresión una expresión de degradación y una expresión de humillación, una expresión de debilidad que se usa en la Biblia, soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, oprobio, ¿no es cierto? Está en la lamentación. Otra vez, el oráculo de salvación, las palabras con las que se dirige Dios a su pueblo, asume las palabras de la lamentación que el pueblo usaba y las da la vuelta. Dice, ¿vos crees que sos un gusano, una oruguita que no puede nada? Mirá lo que voy a hacer con vos. ¿Cómo sigue? Sí. He aquí que te he convertido en trino nuevo, de dientes dobles. Triturarás los montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en tamas. Los veldarás y el viento se los llevará, y una ráfaga lo dispersará. Y tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Eso, bueno, Santo de Israel, acuérdense que es un término típicamente isaiano, ¿verdad? Entonces, fíjense que la construcción es con un hinné, y después he aquí que, es como si dijéramos, he aquí que por estas mismas palabras que estoy pronunciando en este momento, quedas convertido en, es una palabra eficaz, un oráculo que tiene una fuerza performativa. He aquí que por estas mismas palabras que estoy pronunciando, quedas convertido en un trillo nuevo. Es decir, te sentías un gusanito que no podías nada. Bueno, un trillo nuevo de dientes afilados, capaz de triturar de ese, es decir, con el trillo puedes pasar por un poco de trigo cosechado y eso, pero aquí vas a trillar montes y colinas, y los vas a convertir en paja. De manera que lo podés veldar, podés tirarlo al viento y el viento lo va a dispersar y no va a quedar nada. Eso que vos ves como grandes obstáculos, montes y colinas, habíamos aparecido en el libro al principio, parecía imposible de pasar. Bueno, yo te voy a hacer capaz de superar hasta los más grandes obstáculos que puedas imaginar. como era un absurdo, digamos, Claro. Entonces ven la transformación de gusano a trillo triturador de montes y colinas. Acciones que se atribuyen al mismo Yahvé en otros contextos, o a Ciro en otro contexto, aquí se le atribuye al siervo. El siervo Israel, Jacob, va a ser capaz de realizar proezas porque Dios lo transforma de esta manera que acabamos de decir. Sí, pregunta. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo? No, ¿cómo ve eso en ese contexto, como que después, digamos, como que el que escribe eso, usted desde el exilio? Claro, le está anunciando a esa pobre gente que se siente nada, ahí dispersos y desesperanzados, que han perdido su rey, su pueblo, su templo, su país, su lengua incluso. Todo lo han perdido su futuro y están a punto de perder su propia identidad. A ellos se dirige esta palabra que les dice, entonces vos que te sentís gusano, mira, yo por estas mismas palabras, son las palabras las que producen la transformación, por estas mismas palabras te convierto en tal cosa, ¿no? Y después los versículos 17 al 20, con esto vamos a terminar, así leemos el capítulo entero para que veamos la transformación, otra vez otra transformación. Aquí no se trata de un oráculo de salvación, sino de un anuncio de salvación, con la distinción que hace Westermann entre anuncio y oráculo de salvación. Leamos ese pedacito de Fátima. Los pobres y los indigentes buscan agua en vano, su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanque, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos silvestres.
Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Así, toda esta acción que realizo es, en el fondo, tiene como finalidad que vean, que sepan, que reconozcan. Es una finalidad evangelizadora. Es decir, todo lo que hace Yahvé con Israel es para que su gloria sea conocida por todas las naciones. Hay una relación entre la obra particular realizada en este espacio humano concreto que es Israel y la dimensión universal, la finalidad universal de la revelación o de la salvación que quiere ofrecer Yahvé a todos los pueblos, para que todos sepan y por eso puedan reconocer la mano del Señor. Fíjense qué transformación hay aquí. Un desierto convertido en un parque hermoso, ¿verdad? Un desierto. Primero porque pone agua en ese desierto, ¿no? El desierto no aparece aquí como un lugar a través del cual se pasa, porque esta imagen del nuevo éxodo, el segundo éxodo, por ahí nos traiciona y pensamos todo lo tenemos que meter por ahí. No, el desierto no es un espacio a través del cual se pasa para llegar a otro lugar. Desierto aparece aquí como el punto de partida de una transformación. Primero era desierto, después es parque. El desierto y el parque son la situación de partida y de llegada de Israel, de esa comunidad a la que se dirige. Y última cosa, fíjense las especies de árboles, ¿cuáles son? ¿Cuántas son primero? ¿Cuántas son? Sí, ¿cuántas son? Son 7. Es decir, todas las especies, y no cualquier yuyo, sino los árboles más nobles que ellos conocían. Entonces, todas las especies más hermosas, más preciosas, van a estar aquí. Es decir, es lo que en el Oriente se hacía con los templos, se armaba alrededor de los templos un bosque sagrado. Entonces, ustedes van a quedar convertidos en un bosque sagrado porque yo voy a poner de nuevo mi presencia en medio de ustedes. Israel transformado, el desierto, en bosque sagrado por la obra realizada por el Señor en medio de ellos. Bueno, aquí entonces terminamos por hoy, por esta mañana por lo menos. Si hay alguna pregunta, quedan 2 minutitos. ¿Alguna pregunta? Por este primer paso que hemos dado por el Deutero Isaías, que ya ven que es, creo yo, la parte más hermosa del libro. Pero bueno, preguntas respecto de esto. Todavía no se escucha ninguna respuesta de... Todavía no habla. Y le va a costar a Dios hacerlo hablar, ¿no? Pero aquí ya se ha dirigido por primera vez a él. En el capítulo siguiente, en el 42, lo va a presentar en sociedad. Otra vez va a empezar a hablar en ámbito judicial y lo va a presentar y decir, he aquí mi siervo, en quien me complazco. Se lo presento. Y entonces se lo va a presentar en sociedad en el capítulo 42, versículo 1. Pero todavía no habla. Y también poniendo en paralelo con la vocación del profeta, como que se va cumpliendo, digamos, se va viendo también lo eficaz de esa relación. Sí, lo eficaz de la función profética, que al principio chocaba en penca, ¿no? Porque siempre eran sordos y mudos y demás, y no querían ni ver, ni oír, ni entender. Bueno, parece que todavía sigue así, porque todavía el siervo no responde. Pero vamos a ver cómo le sale la historia al Señor. Más preguntas, última pregunta. La ausencia de audio hoy se vio compensada por la plasticidad escénica de Jorge. ¿Quién es eso? Ana, la hermana Ana Cortada. Entendieron la mímica, no lo que decía. Muy bien, bueno, perfecto. Nos vemos esta tarde entonces, si Dios quiere.